la realidad diluyente hacia el Estado mafia. Pertenecemos al pasado, más concretamente al siglo XX, y vivimos en el presente, esto es, el siglo XXI. Y con certeza veremos nuestro fin en este siglo que corre. Y precisamente eso queremos afirmar en este inicio. Venimos de un siglo de certezas, a veces plásticas y maleables, pero certezas al fin. Los hombres eran hombres, con algunas excepciones, pero hombres. Las mujeres, siempre bellas, eran mujeres, algunas haciendo esfuerzos para no serlo, pero también, en general, mujeres. Los niños, niños, aun siendo sometidos a la doble brutalidad de ser soldados o esclavos, pero finalmente niños. Los sacerdotes, pederastas y violadores aparte, gozones y libertinos por igual, protegidos por el secreto y el anonimato promovido y proporcionado en ocasiones por la institucionalidad eclesiástica, bueno, eran sacerdotes, cardenales y hasta pontífices. Los políticos de oficio, algunos astutos y pendientes de medrar, otros cubiertos de grandeza o en el peor de los casos sujetos al martirio de la cárcel, la tortura e incluso la muerte, fungían como políticos. Los partidos políticos, aún en las tiranías, eran las cadenas de transmisión que relacionaban a los pueblos con el Estado y sus distintas instancias. El criminal, sus organizaciones, fueran simples mesnadas de bandidos o grandes bandas criminales, estaban en un entrecomillado allá, donde habitaban los proscritos, aun cuando a veces, no ciertamente pocas, fuesen sujetos de uso instrumental por quienes se asumían como los justos merecedores en y del poder. Aquí, en otro entrecomillado, algo espacio además, estaban los buenos, los que viviesen en la moralidad de las leyes, el respeto a las instituciones y el amor a su parentela. Aun aquellos que lo hicieran por conveniencia o simplemente miedo a la eterna vergüenza social. Era relativamente simple distinguir al prohombre del gusano, aun cuando en algunas ocasiones, como afirmase el cantante español Joan Manuel Serrat en su hoy ya vieja canción, bailasen y se diesen la mano sin importarles la pinta. Banqueros y empresarios, al igual que comerciantes, jugadores profesionales de deportes populares, artistas y músicos, perfectamente distinguibles en esos conjuntos, aquellos que fuesen truanes miserables, pero especialmente tramposos, de los honestos, talentosos, honrados y brillantes. Había líneas, suerte de, también entrecomilladas, fronteras morales. Y aún fuese por sincera creencia o postura estratégica, falta grave traspasarlas, por decir lo menos. Era un siglo donde los diagramas de Jean Bain, venidos de la sapiencia aristotélica y usados por Euler en sus demostraciones, y la teoría de conjuntos, tanto en matemática como en filosofía de la ciencia, y que un día ideasen Cantor, Zermelo y Frenkel, ofrecían la posibilidad de distinguir con claridad fronteras. Un siglo donde los conceptos y las formas no eran borrosas. Definitivamente, un siglo medianamente definido y de ejercicio cotidiano por hallar definiciones concretas. Pero en sus postrimerías, el siglo de las certezas,
dicho así entre comillas, comenzó a acusar signos de desvanecimiento. En los primeros 22 años de este siglo, hemos visto el predominio, porque en nuestro caso no podemos sino definirlo de ese modo, de tres grandes condicionantes, a saber, la sociedad de conflicto, el imperio de la confusión y la realidad diluyente. La primera, una sociedad dominada por el conflicto como forma casi única de relacionamiento entre sus partes constituyentes, fuesen individuales o grupales. El segundo, el imperio en el sentido romano del vocablo imperator, donde lo confuso domina, habiendo desaparecido el límite conceptual, siendo sustituido por, entre comillas, la borrosidad, suerte de límite que, observado de lejos, resulta borroso, pero de cerca peor, prácticamente inexistente, haciendo de las intersecciones en el pasado, por ejemplo en teoría de conjunto, suerte de confusas y porosas fronteras hoy caracterizadas olímpicamente como fluidas. Ambos condicionantes han generado lo que llamamos realidad diluyente, esto es, una suerte de realidad donde todo lo definido es sujeto de una especie de corrosión destructiva que diluye la realidad tangible e inteligible por la experiencia, según Platón, sin reemplazarla por la certeza de otra realidad concreta distinta, sino por una realidad cotidianamente amorfa y confusa y en consecuencia dominada por el conflicto producido, acaso por lo que León Festinger definiese como la angustia natural frente a la disonancia cognitiva. Pero en el universo finito de las certezas del siglo pasado hay una que, nacida y crecida en la medianía del siglo XIX, fortalecida en sus postrimerías y ampliada en las primeras décadas del siglo XX y consolidada definitivamente en el XXI, permanece incólume en su avance. La criminalidad organizada. La pionera mafia siciliana y las organizaciones criminales transcontinentales como la 'Ndrangheta calabresa, los grandes cárteles hispanoamericanos de la droga, la yakuza japonesa, las tríadas chinas, las organizaciones criminales tunecinas, árabes, serbias, croatas, marsellesas y hasta ucranianas, la mal llamada mafia rusa y el lumpenamponil centroamericano, junto a la camorra napolitana y la Sacra Corona di l'Unità milanesa turinese, hacen parte de un nuevo mundo que emerge poderoso, copando espacios en todas las instituciones de la vida humana, dominando, digitando y actuando sin control, entre otras cosas porque ellos representan hoy ese control. Son ellos y su pensamiento base, nacido en el primigenio pensamiento mafioso italiano, son los que han penetrado una de las certezas más sólidas de buena parte de los siglos anteriores: el estado formal. En suerte de metamorfosis kafkiana, han hecho transitar ese estado formal sobre el que teóricamente trabajasen Jelinek, Kelsen, Schmitt y Heller, por mencionar apenas algunos de sus pensadores teóricos, políticos y filosóficos, viniese delineándose desde las repúblicas italianas del Renacimiento y terminara por definirse como Estado nacional en tiempos del racionalismo hacia el Estado mafioso, creación conceptual del doctor Moisés Naim, y de ahí hacia su etapa superior definitiva,
el Estado mafia. El Estado mafioso es aquel que, conservando funcionalmente su condición de Estado formal, hace uso de prácticas mafiosas, utilizando para ello organismos de la administración pública, especialmente sus componentes armados, titulares del monopolio de la violencia legítima, para lograr alguno o algunos de sus objetivos políticos, entre otros el más importante: el acceso, control y permanencia en el poder del individuo o grupos de individuos que lo controlan, si es posible, ad infinitum. El Estado mafia, Estado superior del anterior, es aquel que resulta de la dominación, cooptación y sujeción total del Estado formal, e incluso mafioso, por parte de un grupo que, sujeto del pensamiento mafioso, aún inconsciente de su existencia como proceso creador de realidades mafiosas tangibles, intenta y logra controlar todo el aparato estatal, poniendo al servicio de sus intereses de poder a la administración pública, sus leyes y cuerpos armados, para la conservación ad infinitum, definitivamente, del poder político. De esta definición se deriva como corolario que todo Estado mafia culminará en una tiranía, siendo ejercida por un líder carismático dominador o por el grupo que resulte de su existencia previa, mediante el mantenimiento de un liderazgo colegiado en un dirigente particular, quien hiciese las veces de tal, bien por unción del líder desaparecido por fallecimiento, retirado acaso por vía voluntaria, o bien por acuerdo del grupo o grupos dominantes. La supervivencia de la estructura mafiosa es la meta vital en un Estado mafia. Las nomenclaturas comunistas, por ejemplo, podrían ser en esencia estructuras mafiosas. Pero ¿qué entendemos por mafia? ¿De dónde proviene el vocablo? ¿Cuál es su sentido político? ¿Dónde se imbrica con el Estado? ¿Qué entendemos por estados en términos teórico-políticos? ¿Qué definimos como prácticas mafiosas? Acerca de la respuesta de estos interrogantes y sus peligrosas derivaciones, haremos desarrollo más profundo en otras entregas. Mientras tanto, sigamos en la sociedad del conflicto y bajo el imperio de la confusión, contemplando la acción corrosiva de esta, nuestra hoy, al parecer, inexorable realidad diluyente.